Jamás pensé que a mi edad, una reunión con la familia tendría un impacto tan profundo en mi vida como ocurrió a los 43 años. Permíteme hacer una breve introducción. Soy Carla. Y hasta hace poco, creía tener todo bajo control. Hace 16 años que estoy casada con Bruno. Nuestra conexión es fuerte. No tenemos hijos. Ambos tenemos carreras exitosas y disfrutamos de una vida estable. Nuestro día a día tal vez se había vuelto un poco monótono, pero no me inquietaba demasiado, hasta que esa noche todo cambió de repente. Un sábado cualquiera, Sofía, la esposa de mi hermano, decidió organizar una celebración en su hogar para conmemorar el 23 cumpleaños de su hijo mayor, Alex. Desde hace mucho tiempo, Alex se ha distinguido por su atractivo, su perspicacia mental y su impresionante grado de madurez a pesar de su corta edad. Cambiar el vínculo familiar a un amigo de la familia o un conocido cercano, y sin duda, soy la tía más cercana para él. Al no tener hijos, Alex llenaba ese rinconcito vacío en mi vida. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa, el ambiente se llenaba de risas y cariño. La cena fue deliciosa, el vino fluía constantemente, y disfrutamos de una noche encantadora. Bruno, mi esposo, se encontraba bastante relajado. Durante las reuniones familiares, suele buscar relajarse con una copa de vino. No es dependiente, pero a veces tiende a excederse en ciertas ocasiones durante estas celebraciones. Al finalizar la noche, le costaba mantenerse en posición vertical. En un tono apenas audible, le comunicó a Carla que requería ayuda para llegar al automóvil, con la mirada ausente. Suspiré resignado ante lo que ya era una tradición arraigada en mi familia. En ese preciso instante, Alex apareció mostrando un gesto de preocupación en su semblante. Mostrando genuino interés, consultó a su tía Carla si requería asistencia. En ese momento se experimentó una alteración en la dinámica habitual de nuestras reuniones familiares, como si el ambiente se hubiera impregnado de energía eléctrica. Gracias, mi estimado. Respondí dando las gracias por el respaldo y comentando que el tío no se encontraba en buen estado. Gracias a la ayuda de Alex, logramos encontrar a Bruno en el coche. Sus ronquidos se entrelazaban con el ruido del motor de manera curiosa mientras empezábamos a movernos. Durante los 25 minutos que duró el viaje, Alex y yo conversamos sobre su educación y sus metas futuras. Resultaba imposible no sentir un intenso sentimiento de satisfacción y respeto hacia la persona en la que se estaba convirtiendo. Al volver a casa, nuevamente trabajamos en equipo para asistir a Bruno a bajar del automóvil y llevarlo hasta su habitación. Con suavidad, lo recostamos y me dispuse a quitarle los zapatos mientras Alex esperaba en la puerta de la habitación, demostrando consideración por nuestra privacidad y evitando perturbar. Al mostrar mi gratitud, nunca pensé que esas simples expresiones provocarían un cambio importante en mi vida. Al abandonar la habitación, susurré el nombre Mason y cerré la puerta con delicadeza detrás de mí. Siempre he sentido una profunda admiración y respeto por ti, Carla. Me has guiado en momentos difíciles. Respondió con una mirada radiante en su cara. Puedes contar siempre conmigo. Transformarlo en una conversación platónica sin connotaciones emocionales intensas, como si quisiera contarme algo importante, pero le costara encontrar las palabras adecuadas. ¿Estás bien, amor mío? Le cuestioné con auténtica inquietud si estaba un poco ansioso. Tras tomar un sorbo prolongado de agua, Mason finalmente se decidió a comunicar sus pensamientos. Tía Carla, me gustaría hablar contigo acerca de un asunto específico. ¿Tendrías un momento para mí? Me inquieté al oír lo serio de su tono. Por supuesto, Mason. Cuentas conmigo para guardar todas tus confidencias, ¿cierto? Pregunté acerca de la situación, tratando de brindar confianza. Recorrió con la mano su cabello, una práctica que lo había acompañado desde que era niño.
empezó a manifestar la complejidad de la situación. En ese momento mi corazón se estremeció al presenciar a mi amado Mason, demostrando muestras de cariño. ¡Qué felicidad, amor mío! ¿Cuál es la razón de tu inquietud? Le pregunté con determinación si ya no era correspondido por él. De los labios de Mason brotó una risa llena de desencanto. Sería maravilloso si fuera tan sencillo, querida tía. La disparidad de edades entre ella y yo es bastante notable. Le comuniqué que no había inconveniente alguno con la situación, intentando infundirle ánimo. Mason se sintió ansioso y susurró: Además, está casada. Viví una emoción parecida a la de recibir una noticia impactante. Me costaba creer lo que escuchaba. Mason, me quedo sin saber qué decir. Interrogué acerca de la seguridad de sus sentimientos en medio de esta situación tan complicada, sintiendo una inquietud en mi interior. Asintió con firmeza. Querida tía, nunca antes he estado tan seguro de algo como lo estoy en este instante. Mi amor por ella es único, diferente a todo lo que he sentido por alguien más en el pasado. Mason, lo que estás haciendo no está bien, ya que ella está comprometida en matrimonio. Quizás estás siendo parte del quiebre de un matrimonio, una familia. Entiendo perfectamente, querida, expresó con firmeza. Puedes tener fe en mí, mientras veía la lucha reflejada en su mirada. Llevo meses luchando con estas emociones, pero finalmente he alcanzado mi punto de quiebre. Necesito informarle de eso. Es imprescindible que esté informado sobre estos datos. Viví una mezcla de apoyo y preocupación por mi sobrino, al pensar en lo fuertes que pueden ser las emociones a una edad tan temprana. La situación parecía ser algo irrevocable y urgente. Mason, entiendo lo fuerte de tus sentimientos, pero es esencial que pienses en las consecuencias. En caso de que optes por revelarlo, ¿cuáles serán las repercusiones que anticipas? Le pregunté acerca de cómo afectaría a los demás miembros de la familia. Guardó silencio por un momento, como si estuviera preparándose para compartir algo más. Luego levantó la mirada y me miró fijamente de una manera tan intensa que me estremeció. Jamás imaginé que una persona como tú tuviera la capacidad de influir de manera tan significativa en mi existencia, Carla. En ese instante exacto, todo se quedó completamente quieto. Viví la impresión de que el piso se esfumaba bajo mis pies, lanzándome hacia un vacío sin fin. Era inimaginable que eso fuera real. De manera indecisa, le pregunté a Mason mientras retrocedía instintivamente hasta chocar con la encimera de la cocina. Se aproximó a mí con los ojos rebosantes de emociones que optaba por no reconocer. Modificarlo a una conexión emocional más común, como la admiración por una mentora o figura materna. Reescribir como una admiración profunda sin elementos románticos. Al principio pensé que era solo admiración, el afecto común de un sobrino por su tía favorita. Con el paso de los años, me di cuenta de que tenía un significado más profundo. Eres la persona más hermosa, inteligente y excepcional que he tenido el gusto de conocer. Mi mente era un caos. No podía comprender lo que escuchaba. Vivía la impresión de estar atrapada en una pesadilla o en una broma cruel, pero la mirada seria de Mason dejaba claro que la situación era seria. Mason, no me puedes estar diciendo en serio. La esencia de esto es incorrecta. Deberías sentir vergüenza. Convertirlo en una historia de amor imposible entre adultos sin lazos familiares. Intenté demostrar firmeza al expresar: esto resulta inaceptable, a pesar de percibir la falta de confianza en mi discurso. Al avanzar un paso más, se acercó más a mí, disminuyendo la distancia que nos separaba. Entiendo, mi querido. A pesar de lo insólito que pueda parecer, te garantizo que he intentado enfrentar esta circunstancia. Aunque has salido con distintas mujeres y has tratado de eliminar tu memoria, no ha tenido éxito.
Mis emociones hacia ti son más intensas que cualquier otro sentimiento. Levantó la mano como si quisiera tocar mi cara, pero se detuvo antes de hacerlo. Me hallaba paralizada, incapaz de moverme o crear pensamientos coherentes. Es imprescindible que entiendas, Mason, que esta circunstancia no es tolerable. Pertenecemos a un mismo grupo familiar. Tengo la misma edad que tu madre. Cuando me encontré con Mason en la cocina, noté de inmediato un ambiente tenso y pesado. Murmuré en voz baja, asombrada por lo atractivo que se había puesto el joven que solía recostarse en mis piernas como un niño. En estos instantes, se había transformado en un joven robusto con una mirada cautivadora, capaz de derretir incluso el hielo más frío. Consciente de la gravedad de la situación, me dediqué a organizar mis pensamientos. Mason, debes retirarte. A pesar de mi firme solicitud de borrar de nuestra conversación, él se mantuvo sin reaccionar. Por el contrario, se acercó más, disminuyendo casi por completo la distancia que nos separaba. La fragancia de su perfume se mezclaba con el aroma del vino, revelando la calidez que emanaba de su presencia. Pedí a Mason un favor, aunque no estaba segura de lo que realmente estaba pidiendo. De esta manera ocurrió un evento que cambiaría radicalmente la circunstancia. Su mirada intensa me hizo dar un paso atrás. Experimenté la tensión en el ambiente como si fuera una descarga eléctrica recorriendo el aire. Eliminar la escena o convertirla en un malentendido sin implicaciones románticas. Sentí como si una puerta que llevaba mucho tiempo cerrada se hubiera roto de golpe. Reformular la frase en términos de una conexión emocional sin elementos románticos, revelando toda la intensidad que creía haber superado. Me acerqué a él, entrelazando mis dedos en su cabello, dejando que ese momento se extendiera más allá de lo que podía sentir. Necesité un instante para calmarme antes de retroceder. Ambos estábamos sin aliento, y la magnitud de lo sucedido me impactó de repente. Llené mi ser de preocupación y confusión, envuelta en un profundo pesar, cuestionándome. ¿Cuál ha sido nuestra influencia, señor? En ese instante, Mason mostraba una mezcla de intensas emociones, y sus ojos brillaban con una sinceridad que resultaba imposible de ignorar. Le reveló a su tía Carla que lo sucedido fue una expresión de sus emociones hacia ella. Respiré hondo, tratando de mantener la calma y recuperar la compostura ante la agitación que se sentía a mi alrededor. Mason, has incurrido en un error. Entiendo que tus sentimientos son auténticos. Sin embargo, es fundamental evitar que esta circunstancia se repita. Intenté alejarme emocionalmente, pero su mirada intensa me dejó paralizado de repente. Comprendo tu miedo, tía, pero lo ocurrido no fue algo trivial. Los dos sentimos esa emoción en ese preciso momento. Suspiré con anhelo, intentando hallar las palabras exactas. Mason, entiendo que estás sintiendo emociones fuertes en este momento, pero esta circunstancia no es tolerable. Esta situación podría afectar negativamente nuestra dinámica familiar. Es esencial reflexionar y comprender que, a pesar de la confusión vivida, no debemos dejar que esto afecte nuestra rutina diaria, ni la de los demás. Después de un breve momento de calma, trató de entender la información que le estaban dando. Mostró remordimiento y afirmó no haber deseado generar dificultades, al mismo tiempo que trataba de aliviar la creciente tensión entre ellos, con una leve sonrisa. Te agradezco por tu comprensión. Recordé a Mason lo maravilloso que es como persona y le garanticé que el amor y la felicidad que tanto desea vendrán a su vida, incluso si el camino no es el correcto. Después de un breve momento de silencio que se extendió, Mason se retiró, permitiéndome el espacio para pensar en privado. Su semblante reflejaba tristeza, pero a la vez emanaba un nivel de comprensión que resultaba reconfortante. Entiendo, estimada tía Carla.
expresó su firme compromiso de dedicarse al máximo para salir adelante, a pesar de ser consciente de lo complicado que resulta el reto. Al verlo en un momento de debilidad, sentí una opresión en el corazón. En ese instante, comprendí lo crucial que es mantener la fuerza, no solo para el bienestar compartido, sino también para la paz en la familia. Mason, gracias por tu ayuda. Tengo plena confianza en tu capacidad para conseguirlo. Respondí con positividad que, al ser joven, existe un futuro completo para construir algo hermoso con alguien que te acompañe de forma adecuada. En su cara se formó una suave sonrisa, aunque en sus ojos se podía percibir un destello de melancolía. Siempre anhelaré lo mejor para ti, mi querida tía. Si en algún momento necesitas ayuda, cuentas conmigo para respaldarte, tal como yo lo haré contigo, dijo, provocando en mí una mezcla de calma y nostalgia. Después de un cariñoso abrazo de despedida, salió de la cocina. Escuché cómo la puerta principal se cerraba de golpe, seguido por el sonido de su vehículo alejándose en la oscuridad de la noche. Estuve en ese sitio, solo, tratando de entender lo que sucedió esa noche. La confusión se apoderó de mí y no pude conciliar el sueño. Mi mente se veía inundada por un torbellino de emociones. Culpabilidad, tristeza y una extraña sensación de vacío que no lograba entender. Estaba convencido de haber elegido correctamente al establecer límites, aunque al mismo tiempo sentía el peso de lo que podría haber sucedido. Durante su sueño profundo, recordaba cada momento, cada conversación mantenida con Mason. En medio de sentimientos de responsabilidad y el anhelo de proteger a mis seres queridos, me vi en una situación difícil, llegando a la conclusión de que lo mejor sería conservar esto como un recuerdo personal, algo que no debía afectar a nuestra familia. Al día siguiente, al despertar, la persona se sentía muy mal, y al preguntarme sobre lo sucedido la noche anterior, solo mencioné lo necesario. En todo momento, Mason estuvo ahí para respaldarme. Es una persona maravillosa. Cada vez que recibía una llamada o un mensaje de mi hermana, mi corazón latía más rápido, temiendo que Mason pudiera revelar algo o que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, decidió mantenerse distante, quizás intentando procesar lo sucedido a su manera. En mi entorno familiar, me sentía incómodo debido a que evitaba estar solo con Mason, a pesar de notar su esfuerzo por comportarse de manera madura y educada. La actitud de esa persona me reconfortaba. Me daba esperanzas de que se esforzaba al máximo por progresar, mientras intentaba lidiar con la mezcla de emociones que surgieron tras ese beso. Mason mostraba un creciente interés en mí, como si hubiese percibido que algo me inquietaba. Comenzó a invitarme a salir, a tener detalles cariñosos conmigo y a buscar maneras de restablecer la comunicación entre nosotros. En distintos contextos, esos gestos habrían resultado placenteros, pero en ese preciso momento, solo me recordaban la enorme responsabilidad que debía proteger. A medida que pasaban los días, la sensación de mantener el equilibrio en una cuerda tensa se intensificaba. Deseaba poder entregarme por completo a Kent, contarle todo y confiar en que las cosas se resolverían fácilmente. Aunque sabía que la situación era mucho más compleja, las piezas de este rompecabezas no encajaban, y las consecuencias de lo ocurrido no solo me afectaban a mí. Por su parte, Mason decidió conservar cierta distancia, aunque en ciertos momentos sus ojos eran tan intensos que parecía esperar algo que le resultaba incomprensible. Intentaba conservar la serenidad, lo cual solo incrementaba la presión que experimentaba, agudizando la lucha que se desarrollaba en mi interior. Cada vez que lo encontraba, me cuestionaba si todavía existían emociones antiguas pendientes de resolver. No obstante, la vida continuaba su rumbo, y Kent seguía mostrándome afecto, lo cual, aunque reconfortante, solo servía para incrementar mi sensación de culpabilidad. Antes solía abrazarme con más frecuencia, y al unir nuestras manos,
notaba cómo el peso de mis secretos se volvía cada vez más abrumador. A veces quería que él entendiera mejor mis pensamientos y las razones detrás de mis decisiones. Aunque sabía que no podía decirle eso tan rápidamente, era plenamente consciente de la situación. En las noches me parecía que el tiempo avanzaba de manera extraña. En la tranquilidad nocturna, me cuestionaba cuánto tiempo resistiría la carga sin desplomarme por entero. Las interacciones con Mason se tornaban más complicadas. En contraste, con Kent experimentaba una estabilidad que deseaba mantener. Sentía que estaba atrapada en una confusión que nunca había anticipado. ¿Hasta dónde puedo llegar en mi progreso sin poner en peligro todo lo que tengo? A medida que transcurrían los días, me costaba cada vez más mantener las apariencias. Cada vez que Kent mostraba una sonrisa o un gesto afectuoso, la carga de culpa que llevaba se volvía más abrumadora. Durante ciertas noches, me veía afectada por el insomnio y me sumergía en pensamientos sobre cómo permití que todo se complicara de esa forma. Pensaba en cómo seguir adelante sin que todo se viniera abajo, evitando que las piezas de mi mundo se desmoronaran una tras otra, llevándose consigo todo lo que conocía. Mason mostraba respeto hacia el espacio que ella necesitaba, aunque sus miradas transmitían emociones que no podía verbalizar. Estando en cercanía, su sola presencia generaba una amenaza continua, difuminando la línea entre lo que fue y lo que es ahora. A pesar de todo, el atractivo de Mason continuaba cautivándome, lo cual me llevaba a pensar que, tal vez, solo tal vez, no todo estaba concluido. Con Kent, todo tomaba un giro diferente. Me brindaron su apoyo incondicional y su afecto sincero. A pesar de ello, a veces sentía como si estuviera atrapada por esa intensidad emocional, como si cada gesto cariñoso que él mostraba fuera una señal de lo que podría perderse si algo salía mal. La responsabilidad de velar por él, de mantener unida a nuestra familia, se tornaba cada vez más complicada de manejar. A veces imaginaba cómo sería alejarme un poco para reflexionar en tranquilidad. No obstante, pronto la descartaba. Las decisiones que tomó sin pensar afectaron nuestra relación debido a su actitud impulsiva. Sabía que las decisiones que había tomado tendrían consecuencias. Tenía que encontrar la manera de afrontar esta situación sin generar dolor a los demás debido a mis errores. A diario se volvía más difícil manejar la situación, pues me debatía entre mis emociones hacia Kent y los conflictos generados por Mason en mi existencia. Durante una tarde, mientras estaba a solas con Mason, sentí una tensión en el ambiente. Con una mirada atenta parecía esperar mi respuesta, mientras el ambiente se volvía más serio. La atmósfera se percibía impregnada de los recuerdos de todo lo que había ocurrido entre nosotros. Mason fue quien rompió la apacible calma que nos rodeaba. Expresó su deseo de que no te sientas incómoda y que sepas que está dispuesto a hablar contigo si lo requieres. Las simples y sinceras palabras me dejaron sin habla. Me preguntaba por qué entendía así y cómo logramos manejar esta situación sin que se convirtiera en un completo desastre entre nosotros. No obstante, en ese instante, una duda abrumadora se apoderó de mí. ¿Había llegado el momento de retroceder? Me cuestionaba si era el momento adecuado para expresar lo que sentía, o si debía seguir guardando mis emociones en secreto y cargar con ese peso para siempre. La situación era insoportable, similar a una cuerda estirada a punto de quebrarse. Temía que la oportunidad oportuna llegara cuando ya no pudiera actuar al respecto. A medida que transcurrían los días, la tensión aumentaba entre el grupo, sin que nadie se atreviera a abordar la verdadera realidad que estábamos experimentando. A pesar de que Kent continuaba mostrando su amabilidad y dulzura característica, sus acciones provocaban en mí una sensación de culpabilidad aún más profunda. Las sonrisas ya no brotaban con naturalidad.
ahora parecían un esfuerzo por conservar la serenidad en medio del desconcierto. Por el contrario, Mason parecía sumergido en su propio mundo, y su silencio era más profundo que antes. De vez en cuando, nos cruzábamos en los pasillos, y nuestros ojos se encontraban brevemente, pero ese momento se extendía lo suficiente para que todos los recuerdos compartidos volvieran a mi mente con la misma intensidad de antes. A pesar de todo, su mutismo resultaba perturbador y reconfortante al mismo tiempo, al abstenerse de emitir sonido alguno. Tal vez él también se había percatado de que no disponíamos de ninguna palabra para cambiar la situación. Tras un pequeño incidente sin relevancia, pero lleno de tensión con Kent, me encontré con Mason en la cocina esa misma tarde. Un encuentro inesperado tuvo lugar, y el entorno que nos rodeaba estaba impregnado de lo inexpresable verbalmente. Sin vacilar, me aproximé a la ventana y dirigí mis ojos hacia afuera en busca de un lugar apacible en medio del torbellino de emociones que me invadía. En ese instante, Mason se dirigió a mí con cariño, manifestando su deseo de que no me sintiera incómodo por lo que estaba ocurriendo. Las simples palabras que dijo resonaron en mí, ampliando mi percepción de lo profundo de nuestros sentimientos y la situación en la que nos encontrábamos. Una vez más, me di cuenta de que estábamos inmersos en un mar de emociones no expresadas, donde cada gesto, cada instante de quietud, cobraba una relevancia enorme. Sin embargo, me encontraba indeciso sobre la dirección a seguir, la manera de enfrentar la situación y cómo proteger a mis seres queridos, lo cual me causaba una sensación de confusión más intensa que nunca. Al romper la tranquilidad con su voz serena pero decidida, Mason dejó en claro que no quiere que se tergiverse su mensaje, garantizando que sus emociones hacia la otra persona permanecerán intactas. Las palabras me tomaron por sorpresa y me impactaron profundamente. Examiné con atención, intentando descifrar en sus ojos algún indicio que me diera una solución, pero solo noté una mezcla de confusión y dolor. En ese momento me sentía confundida, incapaz de entender mis pensamientos o responder de manera apropiada. Mason, me encuentro en una encrucijada respecto a la forma de manejar esta circunstancia. Respondí con una voz insegura, mostrando mi confusión frente a la circunstancia. Desearía que todo volviera a ser como antes, pero desafortunadamente parece ser una posibilidad remota en la situación actual. Se acercó con tranquilidad, no muy cerca, pero lo suficiente para que su proximidad me reconfortara ligeramente, aunque sus ojos reflejaban tristeza. Él parecía estar intentando comprendernos a ambos, buscando una solución a este enredado laberinto de sentimientos. Mason manifestó su conformidad con calma, dejando entrever que también enfrentaba un dilema interno al intentar avanzar sin perjudicar lo que habíamos edificado en conjunto. Sentía cómo mi corazón latía con mucha fuerza. Era fundamental para mí manejar la situación sin afectar lo que habíamos construido juntos. No obstante, era evidente que ignorar lo sucedido con Mason solo incrementaría mi malestar emocional. La situación seguía siendo difícil. ¿Podrías comprenderlo y ayudarme a manejarlo sin complicaciones? Dentro de la casa, un silencio abrumador me oprimía los hombros. Kent partió de su hogar temprano para dirigirse a su empleo. En contraste, Mason decidió pasar el día en compañía de sus amigos. Opté por utilizar ese instante en soledad para meditar y, al fin, enfrentar la realidad que había estado esquivando. Me senté en el sofá, observando las paredes que habían sido testigos de muchas risas y momentos felices. Sin embargo, en ese instante todo tomaba un nuevo enfoque. La responsabilidad me agobiaba por dentro, y la creciente obligación de cuidar a mi familia perturbaba mi sueño nocturno. Así fue como decidí afrontar la verdad. No podía continuar fingiendo sin revelar la verdad de lo sucedido. Era consciente de que tendría que conversar con Kent, a pesar de saber que eso modificaría significativamente nuestra relación. Tomé una decisión y me animé a marcar su número telefónico.
El sonido del timbre se hacía largo, mientras me preparaba para un momento clave en mi vida. Finalmente logré escuchar su voz al otro lado de la línea telefónica. «Hola, cariño. ¿Cómo estás?», preguntó con su típico tono cariñoso. «Kent, es necesario que hablemos», respondí, tratando de mantener firmeza en mis palabras y serenidad en mi comportamiento. En el otro extremo de la línea reinó un silencio profundo. Preguntó acerca del tema, notando la seriedad en mi tono de voz. «Se trata de un tema importante». Le rogué que se apresurara a llegar a mi hogar, consciente de la proximidad de una tormenta que se avecinaba. Tras concluir la llamada, me quedé en silencio, esperando, notando cómo cada momento que pasaba se extendía en el tiempo. Finalmente escuché el sonido de la puerta al abrirse. Al ingresar, Kent exhibía una expresión de preocupación en su cara. Preguntó acerca de lo que sucedía al acercarse a mi ubicación. Contemplé detenidamente sus ojos, buscando las palabras exactas, sabiendo que no podía suavizar lo que estaba a punto de decir. «Kent, hay algo de gran relevancia que necesitas saber. Algo que sucedió entre Mason y yo». Al momento de expresar esas palabras, experimenté un ligero temblor en mi voz, lo cual me hizo consciente de que lo que estaba por revelar tenía la capacidad de cambiar nuestras vidas de forma duradera. La confusión invadía mi mente a causa de la ansiedad y la incertidumbre, pero era fundamental ser honesta. No había otra opción posible.